Bueno, vamos a tomarnos la oportunidad para aprovechar la condición de estudioso, de investigador y toda una experiencia importante. Claudio Fermín es sociólogo, ha tenido no solo una labor importante en la academia, sino una ligazón con la cosa social por tiempos largos, de contacto con la gente y con realidades. Y yo creo que podría desmenuzar esas distintas etapas de este proceso histórico. Y lo de histórico no lo vamos a hacer como que un tema como que de laboratorio, vamos a hablar de esa historia viva, ¿no? De esa historia que se puede contar y está todavía un poco tibia. Este asunto, ¿usted recuerda algunos eventos luego de caída la dictadura de Pérez Jiménez? No solamente en nuestro país, sino que generalmente en todas las sociedades, cuando hay por mucho tiempo el poder del despotismo, el poder de la arbitrariedad, esos estados fuertes que se hacen llamar fuertes porque hacen gala de reprimir, la represión se convierte en una herramienta de sometimiento. Cuando estos regímenes son sustituidos o caen o se desgastan, bueno, generalmente hay estos procesos de retaliación, de venganza, hay explosiones de hacer justicia en las propias manos. Eso es un hecho bastante común, no solamente en ese ejemplo tan vivo del caso Mussolini, ¿no? Vitoreado por su pueblo y a los 2 días guindado, sino por el mismo pueblo. Por el mismo pueblo, sino que son casos muy recurrentes. Yo creo que el uso de la violencia desmedida, el uso de la violencia no justificada, el uso de las armas o el uso de muchos tipos de represión, hacen sin duda a los gobernantes antipáticos ese tipo de violencia. Ahora, muchas veces hablamos de dictaduras o muchas veces hablamos de arbitrariedades en el despotismo cuando la violencia es monopolio del gobierno. En el caso de la sociedad venezolana estamos viviendo otra situación. La violencia hizo metástasis, Guido. La violencia se encuentra diseminada en muchísimos actores. Hay primero un tráfico de armas evidente. Ni tú ni yo sabemos cómo opera el tráfico de armas, pero es de suyo evidente, se puede constatar a diario toda la población que anda armada. Por cierto, se hizo ya costumbre también desde hace unos 15 años ver motociclistas armados, pero uno no sabe si son policías o si son civiles, porque ahora ni siquiera la norma de mantener a las policías uniformadas, estrictamente uniformadas, se cumple, sino que hay miles de funcionarios que andan de civil y el ciudadano de a pie, el ciudadano inocente, cuando lo pasa una de esas motocicletas, uno no sabe si es escolta, si es malandro, quién es. Entonces hay una profusión de armamento peligroso, grave. Hay un lenguaje además muy violento. La polarización extrema ha traído consigo también un lenguaje violento en la política, donde cada uno de los extremos máximos, de los extremos terminales, valga la redundancia, me refiero a los que no son posiciones medias, sino a los más radicales, más bien presentan como un mérito agredir al otro, más bien presentan como una gracia, como un motivo de ascenso y de reconocimiento, triturar al otro. Es una cosa terrible, ¿no? Y esta violencia política, esta violencia verbal de gente que anda jugando para las gradas, para que le aplaudan porque fue capaz de disminuir al otro, eso también se traduce en muchas otras cosas. Fíjese, nuestras leyes, en las actuales leyes laborales en Venezuela hay una violencia implícita. La manera como han sido redactadas parte de la premisa según la cual patronos y empleados son enemigos, son adversarios a muerte. Y esa premisa la desarrollan las leyes. En vez de nosotros promover espíritu de cuerpo, lealtad, sentido de pertenencia, que cada trabajador sienta, no solamente por los beneficios que puede lograr y conquistar, sino por su convivencia a diario en la empresa, en vez de sentirse parte de ella, aquí hay normas que hacen sentir al trabajador adversario
de la empresa. Incluso me ha llamado mucho la atención cuando el presidente Maduro nos refiere en alguna de sus cadenas que tal o cual empresa no funciona, él amenaza con que la va a tomar con los propios trabajadores, por ejemplo. Es decir, la violencia tiene sus sutilezas y luego se llega a estas cosas terribles que están ocurriendo, la población haciendo justicia por sus propias manos. Eso ha ocurrido ya en barrios de Caracas, barrios de Barquisimeto, de Guayana, la gente haciendo justicia por sus propias manos. Llega un momento de indignación, llega un grado de impotencia donde la gente siente que si este sujeto sigue suelto, ¿a cuántos más le hará esto? No va a haber nadie quien lo castigue ni quien sancione eso. Ahora tenemos algo que vamos a tardar años en reconocer lo grave que es lo que el gobierno ha dado en llamar zonas de paz. Es decir, son espacios nacionales donde no se castiga al delincuente, donde el delito no es considerado tal, donde la gente anda a sus anchas, incluso donde hay instrucciones muy precisas para que las autoridades de diferentes cuerpos policiales ni siquiera osen llegar a ese territorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos criando? ¿Qué es lo que estamos incubando? O sea, el Estado se declara entonces impotente frente a unos grupos y simplemente los delimita y les dice, ese territorio es de ustedes, algo así como hicieron con los guerrilleros de la FARC, el Caguán, etcétera. Sí, pero yo diría que más que impotente, Guido, personeros del Estado construyen una nueva filosofía según la cual esas demostraciones de afecto, de cariño, de protección, aquellos que han delinquido 1, 2, 10, muchas veces, que conforman bandas, que están organizados, esa demostración de amor o de solidaridad, parecieran estar ganando indulgencias con esos grupos, hacerse querer. Entonces, una cosa es trabajar en la reivindicación, en la recuperación de los seres humanos que hayamos cometido errores, eso es una cosa. Trabajar en nuestra incorporación a la sociedad, trabajar en nuestro mejoramiento y en la superación de las carencias que podamos tener o de los errores que pudimos haber cometido. Eso es una cosa muy distinta a declarar un estado de inmunidad en el cual, simplemente somos seres que estamos esperando que se nos perdone unas cuantas veces para ver quién es el que está conmigo. Yo siento que el país tiene que reaccionar, Guido. O sea, nosotros los venezolanos tenemos que reaccionar. Ninguna sociedad, y mucho menos una sociedad tan pequeña, tan frágil como la venezolana, somos 30 millones de personas nada más. Nosotros cabemos todos en Ciudad de México. Es una comunidad que todavía podemos reaccionar. Y entonces esta figura del PRAN ya es una figura pública. No solamente los PRANes existen en las cárceles, ahora los PRANes existen también en muchos edificios de la Misión Vivienda. El PRAN es el que decide quién puede poner reja, a quién vive, a quién se le da el apartamento, a quién no. Es decir, existe una convivencia peligrosa con el delito. Entonces estas cosas o reflexionamos sobre ellas en serio. Esto no es un problema político en el sentido partidista, es un problema político en el sentido que nos afecta a todos porque se ha convertido en una política de Estado la impunidad. Ya es una política de Estado. Aquí yo creo que hay algo, todo eso es sumamente grave, es dantesco incluso. Es dantesco. Cuando uno ve, doctor Fermín, los grupos etarios involucrados en los graves hechos violentos están hasta los 12 años incluso, y 25 años. Incluso yo creo que la población de penados, de la gente que está presa, está más o menos en ese grupo etario, ¿no? 18, 20 y tantos, y ahí están los jefes que son capaces de atrocidades. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Y además, ¿en qué momento eso se podría transformar si no comenzamos ahora? Porque no basta incluso un cambio de gobierno. Es una cosa que traspasa y está donde se han permeado los antivalores, hay unos enormes descuidos de la institución del Estado, de la familia, de la sociedad en general. Sí, la cuestión es multifactorial, es complicada, ¿no? Y siento que tenemos todos que revisar posiciones y que reflexionar sobre este es un tema grave, hondo. Esto no es un tema para pegar gritos ni para ganar aplausos. Voy a señalar 2 casos para que veamos los niveles necesarios de revisión y de corregir prejuicios y dogmas. Voy a comenzar por el caso de la educación y después por la ley que protege a los adolescentes. Por muchas décadas
por 3 siglos, se fue desarrollando muy afincadamente, sobre todo en Occidente, el planteamiento de la educación laica. Y la educación laica como tal, bueno, fue tomando cuerpo en los espíritus más progresistas y, bueno, muchos de los demócratas, o la mayoría de los demócratas, la mayoría de los republicanos, no solamente demócratas, sino la gente que tiene una concepción liberal de la división del poder, la mayoría de quienes creen en el ciudadano como centro, y no como servidor, sino como centro, bueno, tendencias y grupos diversos apoyaron y apoyan la educación laica. Ahora, en una sociedad como la nuestra hoy, cuando tenemos niños, criaturas de 14, 15 años, que ya tienen 6, 7 muertos encima, que pertenecen o a mafias de robo de vehículos, o a mafias de tráfico de drogas, o a mafias de sicarios. Cuando tenemos hoy una deserción escolar altísima, no hay cifras que la respalden, porque las cuentas públicas, las estadísticas nacionales en Venezuela son un secreto bien guardado, pero para quienes recorremos el país a diario y vemos en cualquier caserío, en cualquier urbanización, en cualquier vecindario, a las 10, 11 de la mañana, los muchachos en la calle, es obvio el ausentismo y la deserción. Ahora, ¿qué hacemos hoy con la educación, con estos grados de violencia? No le conviene hoy a Venezuela, no estoy hablando de un partido político, ni a la oposición, ni al gobierno, no le conviene hoy a Venezuela que las iglesias, por ejemplo, los capuchinos, los salesianos, para poner un ejemplo cotidiano en la Venezuela de hace muchos años y hoy, las hermanitas de diferentes congregaciones, no es conveniente que nuestra educación sea además también una educación de valores, no solamente la instrucción de matemáticas, de español, de biología o de física. ¿Dónde quedaron los valores? El respeto a la vida, el respeto al prójimo, el respeto al otro. Es que se puede sacar eso de la escuela. No tenemos que buscar la gente más preparada y motivada, la gente que haga de eso un apostolado para que reinyecte de buenos valores la sociedad. Creo que tenemos que hacer una gran alianza para los próximos 40, 50 años con todos los grupos de entidad superior, grupos que no tienen intereses económicos, ni mercantiles, ni políticos, pero que sí tienen intereses en sembrar valores distintos en las comunidades por venir. Porque ese niño de 15, 16 años, ese adolescente, que ya tiene 7, 8, 9 muertos encima, en el fondo él sabe que él va a morir en cualquier momento de la misma manera. Es decir, su concepto de la vida, no del otro. ¿Cree que lo normal es eso? Sí, no el concepto del otro, sino su concepto de la vida. Es que la vida es algo fugaz que se va en cualquier momento y que no tiene ningún valor. Por eso es que mata con tanta facilidad, entre otras cosas. Aquí hay que revisar, yo propongo que revisemos con seriedad, en lo que cabe, algunos de los componentes de la educación laica y ese empeño en separar a la educación de los valores, entre ellos los religiosos. El segundo elemento a revisar: una persona que mida 1,90 y pese 140 kilos, chachote, un hombrazo, que tiene 7 muertos encima y pertenece a una mafia de tráfico de drogas. Pero no se le puede sancionar porque le faltan 2 semanas para cumplir 18 años. Es decir, estamos hundidos en el cinismo. Y entonces las grandes mafias y los grandes cuerpos, organizaciones delictivas, el crimen organizado, le vio la oreja blanca al Estado venezolano, le encontró por donde cojeaba. Y empezaron desde hace muchos años a entrenar niños, a entrenar adolescentes para que cometieran todas sus fechorías bajo la certeza de que la sensibilidad social del Estado iba a proteger a sus empleados, a sus fichas. Esas cosas hay que revisarlas, pero es que no se puede porque es un niñito. Bueno, es que la niñez es un concepto biológico solamente. Yo me he encontrado con muchos estudiantes, muchos alumnos míos de 40, de 35 años, con un gran candor, con una gran inocencia, y me he encontrado también con estudiantes míos de 17, 18 años con muchos problemas, con mucho desgaste moral y ético. Es decir, la inocencia va en la edad solamente. Es esa la única unidad de medida. Entonces, he tomado al azar estas dos cosas: la revisión de una ley que protege a quien, no importa la fechoría que se cometa, con tal que tenga menos de 18 años. Y la otra, la educación. Entonces, es malo poner un crucifijo en una pared, es malo enseñar religión, es malo proteger los valores. Entonces,
estos dos ejemplos, tomé deliberadamente dos ejemplos que nada tienen que ver con la política cotidiana para sugerir que las grandes políticas de seguridad en el futuro van dirigidas no solamente al asunto policial, sino a otras cosas que le rodean, jurídicas, de valores que tenemos que cambiar. Bueno, vamos a regresar en breve. Estamos hablando con Claudio Fermín y estamos en Maracaibo para todos ustedes a través de TVR. Bueno, y quizás si hay preocupación, si hay oídos receptivos para este asunto que nos afecta a todos, hoy, mañana, pasado, es un asunto bastante serio, podrían revisar, hacer un cuadro comparativo de los niños de sectores populares que están impactados por la educación popular de Fe y Alegría, por ejemplo. Y revisen, escojan al azar 6 niños y háganle seguimiento de los últimos años. Coja 6 niños al azar de otras escuelas u otros niños de la misma comunidad incluso, que no estén en Fe y Alegría, por ejemplo. Podrían haber otras escuelas, de protestantes, lo que sea. El tema, lo que decía Claudio Fermín, los valores. Si queremos realmente en Venezuela, si queremos una solución para este país, salvo que se crea que no está pasando nada. Ya regresamos.